Bueno, espero que estéis vivos todos. El calor no haya sido demasiado. Y vamos a empezar. Vamos a ver cómo funciona esto hoy. La gente que estamos en el tema espiritual, nuestra meta es, bueno, pues eso, alcanzar la iluminación, alcanzar la inspiración necesaria para poder cambiar nuestros atributos personales, ser mejores, ser como mínimo diferentes de lo que somos y poder alcanzar, pues eso, otras aptitudes y otras cuestiones que sabemos que existen, pero que nosotros todavía no tenemos. Muy bien, pues eso, delante de eso, hemos de saber perfectamente que todos los caminos conducen a Roma. Todos, todos. Desde cualquier punto de la circunferencia se puede alcanzar el centro. Desde cualquier punto se puede alcanzar el centro. Y eso debemos de tenerlo claro. Entonces, quiero decir con eso que seamos carpinteros, empleados no sé, de ferrocarriles, o empleados de banca, o empleados de aeropuertos, cualquier cosa es buena, necesaria para la sociedad. Entonces, siendo buena y necesaria para la sociedad, es buena también para desarrollar nuestras actitudes. Es bastante difícil que lo podamos ver porque utilizamos siempre la mente para ir más allá del pensamiento, para intentar ir más allá del pensamiento, quiero decir, en sentido mundano, quiero decir que intentamos averiguar los planes de Dios, qué planes tiene Dios o la jerarquía para nosotros o nuestra alma para nosotros a través de la mente. Y a través de la mente, pues la mente solo nos puede dar respuestas que ya sabemos. Respuestas que ya sabemos. Las respuestas que nos da normalmente vienen de acuerdo a nuestra personalidad. Si esto no me gusta, este trabajo no me gusta, evidentemente la mente me dice que no. Y esto, en lo que trabajo, es un rollo y que nada de nada. Esto no me va a solucionar ningún problema de este tipo. La mente, ya sabéis, la señora Blavatsky no se hartaba de decirlo, es la matadora de lo real. En ese sentido es así. Mata o obstaculiza en grado sumo cualquier iniciativa que pueda tener el alma hacia la personalidad para poder desencallar este tema. Queda fuera de servicio. Autofordar, como dicen en Inglaterra o en Estados Unidos. Que no vale. Eso no es verdad. Esto no es verdad. Entonces yo quería hablar un poquito hoy de un par de caminos que no están muy en boga, pero que son esenciales, van siendo esenciales en lo que es el porvenir de los seres humanos. Uno es el camino a través de lo que podríamos denominar la jardinería, y otro es a través de algo que son los animales. Hay mucha gente que tiene tendencias con los animales, les gustan los animales, les gustan, bueno, y normalmente se hacen veterinarios o cosas de este tipo. La misma devoción que tienen es la que los empuja hacia arriba. Estas personas, igual que los que están en el tema de los vegetales, eso digo la jardinería, pero eso es el trato con los vegetales, poco a poco, con toda su devoción, con toda su carga emocional positiva hacia los vegetales o hacia los animales en cada caso, ¿verdad? Hace que mantengan un estrecho contacto, primero completamente inconsciente y luego poco a poco se puede ir haciendo consciente con los devas, con los ángeles. Los ángeles son aquellos y otras cosas que hacen crecer, que hacen madurar las semillas, los frutos, etcétera, etcétera. Los ángeles tienen estos atributos. Dan cualidad, dan cantidad a
las cosechas y dan también al mismo tiempo una capacidad de paz para todos aquellos hortelanos, para todos aquellos que se dedican a eso, a estar con devoción, a trabajar lo que son estas avenidas que conducen desde el reino vegetal hasta el reino humano. Esto está por explorar en gran medida. Seres humanos lo escuchamos, pero eso es un camino muy real, un camino muy verdadero y muy gozoso para el que lo inicia. Muy gozoso para el que lo inicia. No sé si alguno de vosotros ha estado alguna vez en Petra, en el desierto del Wadi Rum en Jordania. Yo no he estado, ¿eh? Pero lo que os voy a explicar sí lo sé. Este lugar fue habitado desde, según nos dice la historia, aunque probablemente es mucho más, desde hace unos 2.200, 2.300 años atrás. Probablemente, y según marca la intuición, es desde mucho antes, desde mucho antes. Nadie sabe de dónde vinieron los nabateos, pero que lo habitaba cuando esto se hizo conocido, en la época de Jesús, más o menos. Esta gente, según parece, tenían o eran ellos mismos nazarenos, o sea, judíos de la secta de los nazarenos, o tenían muy buenos contactos, muchas raíces en este grupo, en esta secta judía. Todavía no está claro realmente que Jesús fuera esenio o fuera nazareno, ninguno de los dos. Luego, el grupo en el que pertenecía, al grupo se le llamaron ebionitas. Eso lo podéis encontrar en la Doctrina Secreta y en algún otro lugar. En pocos más, pero en algún otro lugar. Bueno, pues eso que decía. Los habitantes de Petra, los nabateos, eran especialistas, por decirlo de alguna manera, en el agua y en cultivar las tierras, pocas tierras las que podían cultivar. Y hacían, entre comillas, milagros con sus cosechas, milagros. Construyeron de la nada una ciudad. Construyeron de la nada una ciudad autosuficiente. Autosuficiente. O sea, todo lo que cogían, todas las hortalizas, lo que podían cultivar, era para su propio desarrollo. Tenían maneras de poder almacenar el agua. Tenían manera de poder alcanzar ciertos niveles de espiritualidad a través de su propio trabajo. Es más, es conocida desde hace ya mucho tiempo el libro sagrado que tenían los nabateos. El libro sagrado que tenían los nabateos se llamaba Agricultura Nabatea. Cuidado. Agricultura nabatea, claro. Cuando los primeros historiadores, antropólogos, encontraron este libro, dicen, bueno, ¿no? ¿Qué finalidad tiene, no? Un libro que se llame así, ¿no? ¿Qué nos van a enseñar los nabateos sobre el cultivo de la tierra, sobre el cultivo de las plantas, de las hortalizas, etcétera, etcétera? Se dieron cuenta de que agricultura también es el cultivo del cuerpo o de los cuerpos. La cultura que hace que nuestra tierra, nuestros elementos de tierra, agua, aire, estuvieran bien cultivados. Entonces cultivaban los elementos externos al mismo tiempo que cultivaban el elemento interno. Interno en el sentido de que el propio elemento, ¿verdad? Y eso es agricultura nabatea. Muy bien, este libro creo que actualmente está en la Biblioteca de Londres, como la gran mayoría de cosas que las cogieron y se las llevaron. Pero este libro es eso, un compendio, un libro del discipulado, un seguimiento del discipulado para aquellos
llegan a Dios, llegan a la jerarquía, llegan a estancias superiores de lo espiritual, por denominarlo de alguna manera, a través de la cultura, de tus propios cuerpos, hablando cuando uno es hortelano o agricultor, y al mismo tiempo de la externa. O sea, trabajando la tierra, trabajando los elementos y el del mundo vegetal, alcanzaban la divinidad. ¿Sí? Una cosa y la otra. Eso no es conocido. No es conocido, pero os digo que es así. Vamos, si queréis creerme, ¿no? Repito, nadie sabe, por lo menos de momento, si estos eran realmente nazarenos o no. Pero si no lo eran, estaban muy cerca de ellos, muy cerca de ellos. Evidentemente, Petra no era un colegio sacerdotal, como fue, por ejemplo, el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, ya en Israel, ¿verdad? En el cual iban todas las sectas judías. Llevaban a sus hijos para ser instruidos en la fe de los hebreos. Allí los llevaban, y allí los tenían durante unos años, los primeros años de la vida. De allí surgieron, según dicen, el propio Jesús estuvo allí de niño, su padre, José, y otros muchos. Les enseñaban los oficios, pero les enseñaban los oficios con la mirada puesta en no solo la utilidad del oficio, sino en la utilidad de tú mismo mientras estás haciendo eso. Que te estás, no solo, por ejemplo, hablamos de carpintería, por lo de José, que era carpintero, como sabéis, y a los primeros años Jesús también trabajó de carpintero, junto con su padre, esto es conocido, sino que mientras estás trabajando la madera, estás trabajando a ti mismo. Cuidado, si se hacen las cosas desde el punto en que la devoción de la personalidad llega al alma. Entonces el alma y la personalidad, como un solo ser, nosotros, un solo ser, entonces inician un proceso de trabajo juntos. Y el trabajo juntos de la personalidad y el alma hace que alcancemos el discipulado consciente. Entremos en la meditación sin tener necesidad de otras técnicas. Entramos directamente. Y repito, vale para todos los oficios. Esto se ha perdido, estas claves se han perdido. Esto lo sabían los antiguos arios que vivían, como sabéis, en el centro, y hemos dicho muchas veces aquí, en el centro de Asia. En el centro de Asia, que vinieron de la Atlántida, huyeron más bien de la Atlántida, se instalaron allí las primeras tribus arias. Y estas tribus arias vivían de conformidad con lo que son las leyes que en aquel tiempo regían la vida de los seres humanos. Eran las leyes de Manu. Manu es el Moisés de la raza aria. El precursor de toda la raza aria. Entonces seguían estas leyes y vivían en armonía con los elementos y en armonía consigo mismo. Y si no vivían, ese era el objetivo, vivir en armonía con los elementos, tierra, agua, ¿verdad? Aire, fuego, fuera de ti y dentro de ti. Y trabajando lo que tuvieran que trabajar, ¿vale? Pero sabiendo por lo de una manera consciente. No un trabajo simplemente para, no sé, llenar el tiempo o para ganar un dinero, para, no sé, para qué. Pero buscaban, si me lo permitís, la excelencia en el trabajo. Buscar la excelencia es un atributo que también hoy se ha perdido. Se ha perdido porque todo está comercializado, todo está mercantilizado, todo vale, a todo le ponemos precio. Y las cosas no tienen precio. Sí. Tienen precio cuando se lo ponemos nosotros. Y entonces pierde la calidad. Con ese simple hecho, pierde calidad, pierde
la parte del proceso que puede llevarnos a la comunión nosotros con el hacer, el ser y el hacer. Eso, repito, eso se irá adquiriendo de nuevo porque son cosas, no ya diré perdidas para la humanidad. No lo están porque la jerarquía evidentemente conserva los anales, la historia de todo eso en lo que se denomina los templos cueva. Eso está salvaguardado en los registros akáshicos, también conocidos, ¿verdad? Y esto está ahí y lo volveremos a recuperar. Y lo volverán a recuperar todas aquellas personas que a partir de sus capacidades intuitivas, que ahora intentamos desarrollar, ahora intentamos que la gente entienda por qué se necesitan las capacidades intuitivas, porque si queremos llevar a algo hemos de entrar en el plano búdico. Si no entramos en el plano búdico, continuamos haciendo lo mismo. Vamos haciendo redonda y cada vez más grande la bola de la mente. Es decir, una y otra vez, dando vueltas, una y otra vez. Sin salirnos de ahí, sin salirnos de ahí. Entonces, buscar la intuición, encontrar la intuición, es el remedio para todo esto. La intuición hace que comprendamos las cosas. No solo esta, muchas más, muchas más. He dicho esta porque hoy, eso, pensaba abrir un poco el abanico, que intento hacer, y explicaros esto, que no, como decía el Maestro Jesús mismo, hay muchos caminos en la vida de mi padre. Mi padre ha trazado muchísimos caminos y muchos más están como decía nuestro queridísimo Maestro Cobar, por pavimentar, o sea, por hacer, por arreglar caminos. Entonces, y muchos en los tiempos que están viviendo, que estamos viviendo, los tiempos que están llegando, muchos más, porque cada persona tenemos que arreglar nuestro propio camino. Nuestro propio camino. Hay alguien que tiene el... Bueno, ya no. Todos tenemos que encontrar y pavimentar nuestro propio camino. Quiere decir, arreglarlo, ponerlo a disposición, que sea útil, no solo para nosotros, sino para alguien que venga detrás también pueda labrar su propio camino, en base a lo que hacemos nosotros. Por eso, el primer discípulo, o los primeros discípulos que tiene una persona, es su hijo, su hija. Eso todavía no se ha comprendido bien. Su hijo, su hija. Es el primer discípulo de un hombre o una mujer. Primero, ¿por qué? Porque están con nosotros desde pequeñitos. Y en base a lo que nosotros hacemos, en base a lo que nosotros pensamos, a base a lo que nosotros manifestamos, o en base a lo que nosotros impregnamos en él o ella, así empezará el árbol a ser más fuerte, menos fuerte. Luego se podrá enderezar si no lo hemos hecho bien, cosa que sucede muy a menudo en esta época actual. Pero si empezamos bien, el tema es mucho más fácil para él o ella. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Pasa que los seres humanos, desde el principio ya hacemos mal las cosas. Como hemos perdido el norte, no sabemos realmente qué es esta vida y solamente pensamos en la comida, en lo que son los instintos básicos, en el sexo, el alcohol, el dinero, el rock and roll, por llamarlo a un nombre, y todo eso, ya me entendéis. En los clubs, estar en los clubs, incluso la gente que se autodenomina espiritual, pues también forma clubs, clubs para estar juntos y tal, no para trabajar nuestras deficiencias, sino para estar ahí.
En fin, eso es lo que os quería transmitir hoy, porque creo que es suficientemente importante como para que lo hagamos. Estamos intentando desviar nuestra máxima atención de los libros, que no hay que dejarlos, hay que estudiar, hay que seguir estudiando, hacia la acción de, a través de la meditación, saber, a través de la acción meditativa, saber ver cuál es nuestro camino de vida y entrar a fondo en él, entrar a fondo, buscando la excelencia en el proceder. La excelencia en el proceder. Si uno trabaja en correos, a la que está tan de moda los días últimos, pues bueno, pues ser un buen cartero. Pues sí, sí señor. Es así, es así. El secreto no está en lo bien o lo mal que lo puedas llegar a hacer para la sociedad. Todo y es que es importante. Lo bien está en la devoción que tú pongas en el trabajo. No está en el qué, sino en el cómo. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con mucha devoción, con mucha entereza, con muchas ganas, con mucha pulcritud. Pues eso es lo importante. Luego, normalmente, lo que se hace así resulta bien, ¿eh? Resulta estupendamente, ¿verdad? Y encuentra la excelencia, ese trabajo. Pero no hemos de hacerlo por la excelencia en sí, sino porque es un camino que nos lleva a nuestra propia excelencia, a la nuestra, como persona. Eso es importante que lo vayamos sabiendo. Importante. ¿Eh? Porque si no, se nos cuadricula la mente y las emociones. Quedamos cuadriculados en que hacemos esto, lo otro. ¿Por qué? Porque ya los colegios, las universidades, todo está muy calculado, muy cuadriculado. Y la vida, el mundo, no es así. Es así el mundo que nos hemos fabricado, eso sí. Pero no el real. Entonces, lo que el ser humano aspiramos todos, es a ser felices. Ser felices. Y para llegar a ser felices, que seamos útiles a nuestro propio proceso y útiles a la sociedad en la cual nos encontramos. Eso es así, es muy sencillo y al mismo tiempo muy complicado. Los antiguos arios, antes los he mencionado, del centro de la India, perdón, del centro de Asia, del cual se derivaron los pueblos arios que bajaron hacia la península de Indostán y conformaron lo que actualmente es la India, aunque no solo estos, sino muchos más, también nosotros somos descendientes de estos pueblos, ¿eh? Porque vinieron estas tribus, se separaron y ocuparon todo lo que es lo que se llama el antiguo continente. El antiguo continente que ya sabéis que es Asia y Europa, todo junto. ¿Eh? El antiguo continente. Muy bien. Pues ocuparon todo eso. Esta gente lo sabía. Esta gente adiestraba a sus hijos como sus discípulos. A sus hijos como sus hijos e hijas. No vayamos a hacer diferenciaciones porque no las hay. Y es así. Y es así. Y buscando la excelencia. Porque a través del trabajo hacia la excelencia encontramos nuestro propio qué, cómo y cuándo de las cosas. Encontramos respuestas a preguntas más internas. ¿Mm? Bueno, pues todo esto, entre otras cosas, lo explicaba también este gran libro del discipulado que se llamaba Tratados sobre la agricultura nabatea. Y que los primeros, los que lo encontraron, depositaron, y todavía está, si no voy mal informado, supongo que en los sótanos de la Biblioteca de Londres. ¿Por qué? No lo entendieron, eran simplemente eran comentarios sobre cómo tratar la tierra, cómo labrarla, cómo sembrar, cómo recoger, todo eso, ¿verdad? Y no era solamente eso. Era mucho más que eso. Mucho más que eso. También era eso. Pero era mucho más que eso. Porque aprendían la gente a ser mejores. Fijaos, agricultura. Agri ya nos trae
nos remonta a lo que es el cultivo de la tierra. Y luego cultura. No civilización, cultura. La cultura es la verdadera semilla de la sociedad, de la civilización, la cultura. A veces eso es la clave y la señora Blavatsky nos enseñó sobre la etimología de las palabras. ¿De dónde proceden las palabras? El maestro Kumar siempre preguntaba, ¿y este nombre de dónde viene? ¿Cómo es este nombre? Sobre todo cuando hablaba de los pueblos, las ciudades, etc. Palabras, claro, para nosotros en castellano. Él se quedaba pensando, mejor dicho, parecía que se quedaba pensando, pero no se quedaba pensando. Estaba buscando en los registros más allá a ver si realmente sabíamos de qué iba o no sabíamos de qué iba. La mayoría de ocasiones, ya os lo digo, no sabíamos las cosas. Pensamos que las cosas eran de una manera, pero son de otra. Cuando se las mira a la luz de la intuición, las cosas se descubren por sí mismas. Si no hay intuición, los pueblos perecen, ya os lo digo yo. Sin intuición, los pueblos perecen. ¿Por qué? Porque no hay una guía. No hay una guía, no hay una capacidad de poder tirar las cosas hacia. Es lo mismo que hoy en día estamos hablando de la democracia. La democracia. La democracia está bien para que los seres humanos podamos alcanzar acuerdos entre nosotros. Está bien. Las personalidades humanas. Cuando hablamos de almas, la jerarquía es una jerarquía, no es una democracia. ¿Qué quiere decir? Que los más aptos son los que deciden lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hace la jerarquía. ¿Verdad? Pero nosotros, como somos todos tan ignorantes, hemos de estar en la demo. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Eso también me gustaría que veáis en cuenta. Y la democracia, claro, como trata de personalidades humanas, pues nos peleamos, no hay más. Las personalidades humanas son el último estrato del reino animal, no del humano, todavía. Una personalidad infundida de alma ya es otra cosa. Pero una personalidad simplemente con la mente inferior de las emociones, esto solo va a lo que es el rayo de la humanidad, que es el conflicto. No la armonía, el conflicto. Y nosotros necesitamos vivir en armonía. Muy bien. Son las 8. Aunque hoy en día, claro, todos nos sometemos, pero los verdaderos grupos espirituales quizá chocará esto. Chocará con la cultura que tenemos, ¿verdad? Pero la personalidad busca la democracia. La democracia es la manera de que yo pueda decir mis cosas y si tengo más verborrea que los demás, puedo incluso hacer que los demás hagan lo que yo quiero. Si estamos viviendo a la luz del alma, la luz del alma nos dará a través de la intuición, la manera que han de hacer esas cosas. Y los demás, si son capaces de tener un punto de estado meditativo, cada cual, entenderán perfectamente lo que estamos diciendo y llegaremos a un acuerdo total. Los maestros no discuten entre sí, que si esto hay que hacerlo así o así o de la otra manera. Eso es de los críos, de los niños, ¿vale? De nosotros, vamos, de nosotros. Entonces, os pido que reflexionáis sobre esto. Reflexionáis. Bien, pues yo creo que ya ha llegado la hora. Os agradezco mucho la atención prestada y bueno, pues eso, hasta la próxima ocasión, que será el viernes próximo.